Así es, Padre, no te quiero fallar nunca más. No quiero apartarme de tu camino, no quiero apartarme de tu verdad, Señor. Tómame ahora, oh Dios de los cielos. Tómame como aquel que has apartado y separado, Señor. Como aquel que estaba en el camino, Señor, de la perversión. Como aquel que estaba caminando, Señor, en ese pozo de la desesperación. Y me has traído, Señor, a la luz admirable. Por eso te doy gracias. Te doy gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias, oh Dios de los cielos, porque tú eres santo, porque tú eres mi verdad, porque tú eres mi pronto auxilio y mi socorro, porque tú eres el hacedor y formador de mi vida, porque no hay otro tan grande y tan poderoso como tú, Señor. Por eso me deleito en tu presencia y te doy gracias, Señor. Padre, muchas gracias por este maravilloso tiempo. Te pedimos que abras nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar tu palabra. Que sea ella, Señor, como lo dice en Hebreos 4:12, porque es más cortante que espada con dos filos, que penetra hasta separar el espíritu y el alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta discernir hasta los más íntimos intentos del pensamiento de nuestro corazón, Señor. Haznos que esa palabra sea una palabra de vida para hoy, que sea una palabra, Señor, para empezar este nuevo día, llenos de fe, llenos de santidad, Señor. Y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Dios les bendiga este maravilloso tiempo. Y recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor. Les quiero invitar para el día de hoy. Recuerden que a las 7 de la noche tenemos nuestro ministerio por una vida juntos, hablando de parejas, aprendiendo a vivir conforme a como dice la palabra de Dios, que lo que Dios juntó no lo separará al hombre. Entonces, la invitación es hoy a las 7 de la noche, en Yotoco presencial, el resto de las ciudades y países es virtual a través de la plataforma de Google Meet. Invitándoles también para que mañana se unan a nosotros a nuestro tiempo de ayuno, que damos inicio hoy a las 6 de la tarde. Y vamos hasta mañana a las 6 de la tarde, 7 de la noche, cuando damos entrega de nuestro tiempo de ayuno. Usted lo hace parcial, puede consumir frutas, verduras, agua y té. Así cositas, pan sin levadura, puede también consumir. Y el día jueves la invitación especial para todas las damas, para que se unan a nuestro ministerio de una vida de damas. El día sábado, a las 9:30, todos los niños, a las 9:30 de la mañana. Jóvenes, entonces los esperamos a las 3:30 para una vida de juventudes, y sábado a las 6 de la tarde en nuestra reunión de familia. El día sábado también a las 8 de la noche para Europa, en nuestra reunión de una vida de familia para Europa y Asia. Y domingo 8 de la mañana nuestra reunión dominical virtual para todos a través de Google Meet. Bueno, no siendo más, entonces los invito que vamos a la palabra de Dios en esta mañana y estamos estudiando la santidad y hoy seguiremos hablando de ser santos. Quiere decir, cómo debemos de caminar delante de Dios, cómo debemos de caminar en su presencia. Y hay algo muy importante. Levíticos capítulo 11 versículo 44 me dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces él nos dice algo muy importante: vosotros por tanto santificaréis y seréis santos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Si usted considera a Dios que Él es su Dios, que Él es su roca, que Él es su fortaleza, que Él es su firmeza, que Él es su primero y su último, que Él es todopoderoso, que Él es eterno, que Él es majestuoso, que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, entonces usted y yo debemos de ser santos. Si lo consideramos así, si sabemos que Dios tiene todos estos atributos, todas estas cualidades en las cuales es nuestro Dios y que hemos reconocido como siempre,
debemos entonces empezar a caminar en la santidad. No podemos entonces difamar, no podemos entonces tener maldicencias en nuestra boca, no podemos maldecir primeramente, no nos podemos quejar de las bendiciones de Dios. Muchos cristianos, muchos hermanos en la fe, nos quejamos de esa bendición, nos quejamos del empleo, nos quejamos de lo que tenemos para comer, de lo que tenemos para vestir y muchas cosas, porque nuestro corazón no es agradecido, porque no andamos en la santidad que Dios nos está pidiendo. ¿Sí? Entonces, ese tiempo, o más bien este tiempo en el cual estamos dedicando a nuestro Dios a estudiar la santidad, ayer veíamos que era necesario dos cosas oportunas. Un nacimiento o un nuevo nacimiento, como lo dice Juan 3, y una renovación del entendimiento, como lo dice Romanos 12. Esas dos cosas nos llevaban entonces a poder empezar a vivir en santidad. El nuevo nacimiento me hace que Cristo viva en mi corazón. Y ahí empiezo el caminar de santidad, porque Cristo me hace santo. Él me santificó. Y la renovación del entendimiento, entonces, lo que hace es que yo salga de las tradiciones y costumbres humanas, de las costumbres y tradiciones del viejo hombre, y empiece a vivir una vida con sentido, con propósito y con felicidad. Hoy vamos entonces a estudiar 4 puntos que nos deben de llevar a entender que debemos de ser santos. 4 puntos que nos deben llevar a entender que debemos de caminar en santidad. 4 puntos que debemos de poner en práctica para poder ver la gloria de nuestro Dios. Y esos 4 puntos deben de ser muy importantes a la hora de nosotros aplicarlos y ponerles mucha atención. El primer punto es la renuncia que tenemos al estado de pecado. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos de tener. Debemos de tener en cuenta que usted y yo, como hijos de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que en Él creímos, que a todos los que confesamos, Él nos dio potestad de ser hijos suyos. Entonces, ya siendo hijos, debemos de tener una conciencia clara de que hemos renunciado al pecado. Y cuando yo renuncio al pecado, entonces también tengo que visualizar que ya no puedo estar caminando en ese pecado. Yo ya no puedo decir, Señor, yo renuncié al pecado, pero entonces déjeme hacerlo por ratico. No. Usted y yo hemos renunciado al pecado. Usted y yo hemos renunciado entonces a esa vida de desecho y hemos empezado a caminar en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Éramos ignorantes frente a la verdad de Dios. ¿Sí? Éramos ignorantes a lo que nos había anunciado el Evangelio. Todos creemos, creo que todos o una gran proporción de los que estamos conectados por las diferentes plataformas, hemos estado en diferentes religiones y nos hemos convertido a la vida con Cristo. Pero vivíamos ignorantes de que esa verdad de Cristo nos tenía que llevar a vivir una vida de santidad. Entonces, en esa vieja época de donde estábamos, hacíamos lo malo. Y el Espíritu Santo entonces estaba maniatado. Y usted me dice, ¿cómo así que el Espíritu Santo maniatado? Sí, no lo dejábamos actuar en nuestra vida. Porque un corazón
que no camina en santidad, que no renuncia al pecado, no deja que el Espíritu Santo actúe. Y es necesario entonces yo dejar que el Espíritu Santo fluya en mí. Yo necesito que el Espíritu Santo entonces me llene. Yo necesito que el Espíritu Santo entonces ponga su unción sobre mi vida para yo poder ver los prodigios, poder ver milagros, tener una vida con sentido, con propósito y con felicidad. Pero si usted no deja que el Espíritu Santo actúe por su diversidad, por su cantidad de cosas, porque usted está ignorante en lo que apaga el Espíritu Santo, en lo que no lo deja actuar, ¿sí? Usted no va a ver esa nueva vida con propósito. No va a ver esa vida abundante que le ofrece el Señor en Juan 10, capítulo 10. ¿Sí? Él dice que el ladrón ha venido para matar, para hurtar y para destruir, pero que Él ha venido para que usted tenga vida y para que tenga vida en abundancia. Pero es cuando yo conozco esa verdad, cuando yo dejo de ser ignorante y entonces me deleitaba en el pecado, me deleitaba en las cosas de la riqueza, de lo que era el pecado, la inmundicia. Hoy no, hoy me deleito ¿en qué? En agradar a Dios. Y esos son los que caminan en santidad, los que agradan a Dios, los que lo agradan con todas sus actitudes. Entonces, esa ignorancia en la que andábamos antes, la hemos renunciado. ¿Por qué? Porque la condición para caminar en santidad se llama obediencia. Ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes a lo que Dios manda, ser obedientes a lo que Él dice, a lo que está instituido en su palabra. El libro de Deuteronomio 28 que nos dice: si escuchares atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero si usted no pone atento su oído para escuchar, su corazón para guardar y todo su ser para actuar, pues las bendiciones no le van a alcanzar. Eso es algo lógico. Yo no puedo esperar que Dios me bendiga en el momento que estoy andando en pecado. El segundo punto, un ejemplo de la santidad es el mismo Señor Jesucristo. Él nos enseña a caminar con santidad. Él nos muestra que aún en esta tierra Él vivió, se movió en esta tierra. Ni en su edad de niño, ni en su edad de adolescente, ni en su edad de adulto cometió pecado. Siempre se guardó intachable para el Señor. Se guardó como aquel santo. Y no porque Él fuera Dios, no. Sino que Él venía a agradar a Dios. Su visión y su misión eran agradar a Dios en todo. Cuando vemos entonces primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque es que aquel que me llamó, Cristo me llamó. Cristo tocó a mi puerta. ¿Sí? Apocalipsis 3:20. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Mire cómo es entonces. Ese que os llamó, ¿quién es? Cristo, santo. No hubo pecado en él. Era el Cordero sin mancha en santidad. Y nosotros tenemos que aprender a caminar y a vivir como aquel Cordero, como aquel que nos llamó, aquel que es nuestra imagen, aquel que nos ha llamado y nos ha aconsejado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y allá tengo que caminar. ¿Sí? Él fue santo en todo. ¿Sí? Y le repito, no porque era Dios, no.
sino porque su visión y su misión eran ¿qué? Agradar al Padre. Él tenía una responsabilidad que Dios Padre le había entregado. Y esa responsabilidad era que Él era el mediador, era el único que podía salvar a la humanidad de aquella decadencia espiritual. Era el único que podía suplir esa ira santa en lo cual Dios necesitaba para salvar al mundo, para perdonarlo. Él era el único. Y Él tenía ese propósito y sabía que debía cumplirlo. Entonces muchas veces a nosotros nos olvida que ese Jesús, ese que fue a la cruz del Calvario, vino a cumplir una misión, de que usted y yo seamos santos. Y necesitemos caminar en la santidad de Cristo. Tercero, el lugar para mostrar mi manera de vivir es mi vida diaria. ¿Cómo así? Lo que yo haga diario debe representar mi santidad. Mi caminar diario debe representar mi santidad. Todo lo que yo mueva, todo lo que yo haga, todo lo que yo encuentre en mi vida debe ser movido en la santidad. ¿Suena difícil? No. Lo que pasa es que debo de renunciar al pecado. Primera de Pedro 1:15 se lo repite y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, Pedro nos habla de un requisito para que andemos en santidad. Ver el ejemplo de Cristo. Que apliquemos ese ejemplo de Cristo a nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Yo tengo que aprender a imitar a Cristo en mi forma de pensar, en mi forma de hablar y en mi forma de actuar. Debo de ser coherente en todo. Coherente. Debo ser coherente entonces en cómo pienso, en cómo hablo y en cómo actúo. Si yo hablo de Dios, es porque pienso en Dios, pero actúo como Cristo, sin pecado. Me guardo. Trato de ser esa persona lo más honesta posible, esa persona intachable, que no haya ningún dedo que me pueda señalar, sino que yo dé un testimonio de lo que es mi Señor, de ese Dios verdadero, de ese Dios que tiene poder, que tiene autoridad. Ese es el Dios que yo necesito dar. Pero cada día mi manera de vivir debe reflejar a Cristo. Si mi manera de vivir no refleja a Cristo, déjeme decir que necesito volver a tener una relación con Dios. Debo de volverme entonces a aceptar y recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Y esa es la tarea. Hágase esta pregunta hoy. ¿Mi manera de vida está reflejando a Cristo? Cuando yo hablo, entonces hablo de la santidad de Cristo. O más bien digo una palabra maldiciente. O por qué no una palabra soez. ¿Sabía usted que las palabras soeces son las que más apagan al Espíritu Santo? Porque cada palabra soez viene acompañada de una maldición. Usted dice una palabra de soez y maldice. Cada palabra soez me va apagando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me va a abandonar. Después de que yo haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo no me abandona. Pero si lo apago, lo aparto, lo tengo por ahí, escondido. ¿Se acuerdan de la parábola de que nadie prende una vela para ponerla debajo de la cama o debajo de una nube? Sino que uno la pone alta para que alumbre. Pues al Espíritu Santo yo lo tengo que poner alto. En lo más alto que yo pueda tener. Para que Él alumbre mi vida. Para que Él me hable al oído y me diga, Wilmar, estás equivocado.
Wilmar, qué bien estás haciendo ese trabajo. Y allá donde estoy yo debemos de llegar. Cuarto punto. La santidad me trae libertad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estudiamos entonces algo demasiado importante. 3 puntos esenciales en mi vida como cristiano. En aquella obra redentora de Cristo. Estos 3 puntos específicos los cumplió Cristo en la cruz el día que estaba muriendo por usted y por mí. Y hemos encontrado entonces que Cristo nos ha justificado, quiere decir, Cristo me hizo justo a través de su sangre en esa cruz, en ese madero ante Dios. Me justificó. Yo ya soy justo delante de Dios. Dice Hebreos 10, 17, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. ¿Por qué? Porque me ha hecho justo, porque me ha hecho ya entonces delante del Padre como aquel que no tiene pecado. Y esa justificación entonces me ha llevado a que borre los pecados pasados, presentes y futuros. Ninguno de ellos se va a acordar. ¿Por qué? Porque Dios ve a quién, a Cristo en mí. El segundo, entonces, Él dice que me ha santificado, me ha hecho santo. ¿Y esta santificación a qué se da? A que a través de Cristo Dios rompe el velo de la separación entre el hombre pecador y Dios, un Dios santo. ¿Y a qué nos lleva entonces a vivir esto? Que como Cristo rompió ese velo en la cruz, y lo rompió de arriba hacia abajo, como lo veíamos hace poco tiempo, yo ya tengo un acceso directo hacia el Padre. Yo ya puedo entrar a la presencia de Dios. Ya puedo vivir en la presencia de Dios. Ya no necesito un mediador hombre. Ya no. Ya puedo ir y hablar con Él directamente. Y el tercero es la redención. Cristo en la cruz del Calvario pagó un precio por mi esclavitud. Me compró. Yo era esclavo. Y la redención, ¿qué significa? Pagar un precio por aquel esclavo. Y Dios aceptó el precio que pagó el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue? Su sangre. Y eso me llevó a mí a ser ¿qué? Libre. Y cuando yo puedo entender entonces esta libertad que me trae Cristo de la justificación, de la santificación y de la redención, y también podemos poner la identificación, entonces yo ya no vuelvo a caminar en pecado. Como un acto de ¿qué? De agradecimiento hacia Dios, hacia mi Señor, hacia el justo juez, hacia aquel que me libró. Los voy a invitar entonces que oremos en esta mañana, que nos acerquemos a Él y le digamos: Señor, muchas gracias, porque sin ti, oh Dios, nada seríamos. Porque sin ti, Padre de los cielos, no podíamos vivir esta maravillosa vida de gracia, porque fuiste tú a través del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, que me dio libertad, que tomó mis pecados, que tomó mis dolencias, que tomó el sufrimiento y lo quitó de mi vida. Gracias, Señor, porque es la mayor muestra de amor. Y prepárame en mi corazón, prepárame en mis pensamientos para yo caminar en santidad delante de ti, para adorarte y para exaltarte, Señor. Porque grandes son tus maravillas todos los días, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Recuerde, 5 de la mañana. Que Dios les bendiga. Chao.